Vamos a calcular estos dos límites, ambos cuando x tiende a 0 por la derecha, ambos nos van a dar la indeterminación 0 elevado a 0. En la primera, evidentemente, si sustituimos x por 0, ahí tenemos la indeterminación 0 elevado a 0. Para resolver estos límites, estas indeterminaciones, se aplica siempre este procedimiento. Recordamos que cualquier número a que sea positivo, podemos expresarlo como e elevado al logaritmo natural de a. El logaritmo es un exponente, este logaritmo es el exponente al que hay que elevar e para que nos dé a, por lo tanto si e lo elevamos a ese exponente nos da el número a. Recordamos que si aplicamos la función compuesta logarítmico y su inversa exponencial obtenemos el número inicial. Por ejemplo, en otra base de logaritmos, si tenemos el número 8, si al número 8 le aplicamos la función logaritmo en base 2, lo que estamos buscando es el número al que hay que elevar 2 para obtener 8. Ese número es 3. Bien, pues si a 3 le aplicamos la función inversa del logaritmo en base 2, que es la exponencial de base 2, entonces 2 elevado a 3 obtenemos 8. Por lo tanto, si al 8 le aplicamos sucesivamente las funciones logaritmo e inversa del logaritmo, volvemos al número 8. Pues bien, con el número e y el logaritmo en base e obtenemos lo mismo. Y esto no solo para cualquier número, sino para cualquier función que sea positiva, podremos escribirlo como e elevado al logaritmo natural de esa función f. Y esto es lo que vamos a hacer para evaluar estos límites y pasar de una indeterminación 0 elevado a 0 a otro tipo de indeterminación que ya conozcamos resolver. Entonces vamos a escribir este límite como límite cuando x tiende a 0 por derecha de e elevado al logaritmo natural de la función x elevado a x. Ahora podemos aplicar propiedades de los logaritmos y este exponente del argumento puede pasar a multiplicar al logaritmo y tendremos límite cuando x tiende a 0 de e elevado al exponente x por el logaritmo de x. Y como la función exponencial es continua en todo su dominio, en toda la recta, entonces podemos expresar este límite como e elevado al límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función x por logaritmo natural de x. Si observamos, ahora tenemos otra indeterminación aquí que es de la forma 0 por menos infinito. Cualquier logaritmo de base mayor que 1 tiene un comportamiento asintótico cuando x tiende a 0 por derecha. La función logarítmica tiende a menos infinito. Por lo tanto, aquí tenemos una indeterminación 0 por menos infinito. Vamos a calcular ese límite que está en el exponente, primero transformándolo en otra indeterminación que podamos aplicar la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital se puede aplicar exclusivamente cuando tenemos 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Entonces debemos transformar esta expresión en una de estas dos indeterminaciones. Así que vamos a dividir numerador y denominador por x, y entonces en el numerador tendremos logaritmo natural de x, y en el denominador, que es 1, tendremos 1 partido por x. Y ya tenemos una indeterminación, en este caso infinito partido por infinito. Entonces, ahora podemos ya aplicar aquí la regla de L'Hopital, que recuerdo que dice que si el límite cuando x tiende a c puede ser
un valor concreto, un límite lateral derecha o izquierda, infinito o más infinito, la tendencia de x puede ser cualquiera, y el teorema de la regla de L'Hopital dice que si estamos en uno de estos dos casos, si existe el límite del cociente de las derivadas de las funciones, si este límite existe y es igual a L, entonces el límite del cociente de las funciones también es ese número L. Por tanto, vamos a derivar numerador y derivar denominador, ver si existe ese límite y entonces si existe será igual a este límite. Por tanto, derivada del logaritmo 1 partido por x. Derivada de 1 partido por x menos 1 partido por x al cuadrado. Simplificando, tenemos límite cuando x tiende a 0 por derecha de menos x cuadrado partido por x. Este límite, simplificando, es límite cuando x tiende a 0 por derecha de menos x, 0. Bien, este límite es el límite del exponente, por lo tanto el límite que buscamos es e elevado a 0 y e elevado a 0 es 1, por lo tanto este límite es 1. Siempre que aplicamos una transformación de este tipo para aplicar la regla de L'Hopital, hay una de las dos posibilidades que nos facilita la labor, como en este caso pasar x al denominador, y otra que nos complicaría hasta hacerlo posiblemente irresoluble, que en este caso sería si hubiéramos pasado logaritmo natural dividiendo en el denominador. Bien, pues vamos con el segundo, que es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función x elevado a 1 partido por logaritmo natural de x. Cuando x tiende a 0, si sustituimos y evaluamos, tendríamos la indeterminación 0 como base y 1 partido por menos infinito, es decir, 0 elevado a 0, la misma indeterminación. Por lo tanto, utilizando la misma técnica de expresar la función como e elevado al logaritmo natural de la función, aplicamos ahora propiedades de los logaritmos y tenemos e elevado a el exponente que pasa a multiplicar al logaritmo, y observamos que en este caso tenemos logaritmo natural de x dividido por logaritmo natural de x. Por tanto, tenemos simplemente el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a 1, es decir, e. No ha hecho falta aplicar la regla de L'Hopital, este límite directamente es el número e.